Estos jóvenes que están aquí solicitan que ore por ellos. Amén. Yo les pregunto, ¿ustedes ya conocen del Señor? ¿Han estado en alguna iglesia? ¿Han recibido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador? ¿O no? ¿No? Bueno, entonces, lo que enseña la Biblia, no lo que enseñamos nosotros, lo que enseña la Biblia, para que nosotros seamos escuchados por parte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo que enseña la palabra del Señor dice que todo aquel que se acerca a Jesucristo, Él no lo echa fuera. Pero nosotros como seres humanos necesitamos reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. ¿Sí? La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para que seamos hijos de Dios tenemos que reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes quieren aceptar a Jesucristo para que los escuchen? Porque en el momento en que ustedes acepten a Jesucristo, ustedes pueden dirigirse a Él totalmente sin ninguna intervención de nadie. Pueden hablar con Dios, decirle: Dios mío, yo te acepté a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y por tanto, hablarle de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya. Para poder mejorar. Sí. Entonces, esto es una manera voluntaria que lo hacemos. Ustedes quieren repetir esta oración, yo los indico a esta oración, para que ustedes se dirijan al Padre Celestial y como dice la Escritura, porque dice la palabra de Dios, que todos dicen somos hijos de Dios, pero la misma Escritura dice, somos hijos de Dios espiritualmente cuando aceptamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Amén. Porque Cristo fue el que entregó la vida en la cruz del Calvario. Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue el que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Por la Escritura dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, yo les indico eso. ¿Lo quieren hacer? O sencillamente escuchan y al final ustedes toman la decisión, ¿verdad? Si quieren, escuchen la palabra y al final ustedes toman la decisión. Él es la solución a todo problema. No interesa cuál sea el problema, no interesa cuál sea la crisis, no interesa cuál sea la ansiedad, no interesa cuál sea la enfermedad que haya. Para Él no hay nada imposible. Cuando nosotros clamamos a Él, lo reconocemos a Él como Padre, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y clamamos a Él, Él dice: yo los escucho y les responderé. Entonces, la Escritura también dice en Jeremías capítulo 33, ¿sí? Versículo 3 dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Esas cosas grandes y ocultas, porque a veces nosotros andamos en esta tierra, de pronto, así, 33, te clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces nosotros andamos en esta tierra pensando de que estamos creyendo en Dios, pero creerle a Dios es confesar públicamente que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Y entregar nuestra vida a Él. Entonces vamos con el tema y al final ustedes me dirán si lo quieren hacer para que la oración tenga respuesta, ¿sí? Porque para qué, es decir, yo no engaño a nadie, yo puedo orar por ustedes pero no pasa nada, porque no hay un reconocimiento de un Salvador que se llama Jesucristo. Cuando yo lo reconozco, no soy yo el que hago la obra, sino es Él el que responde a tu necesidad. Ahora sí me entienden, Él es el que responde a la necesidad. Nosotros somos la iglesia del Señor, intercedemos al Señor por todas las personas, oramos por todas las personas, pero para hallar respuesta se necesita que nosotros lo reconozcamos a Él como
nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Amén. Entonces vamos al tema de hoy, que tiene que ver la importancia de la obediencia, precisamente. La importancia de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice esta palabra, el apóstol Pablo declara que Cristo es el eje central de nuestra vida, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Romanos 14, 7 y 8. Bendito sea el Señor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo dice la bendita palabra del Señor. Amén. Así, Isaías capítulo 45, versículo 23. Isaías 45, 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra y justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Bendito sea el Señor. Es decir, que fuera del Señor no hay nadie. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús, está corroborando lo que dijo el profeta. Aquí está hablando para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que estamos hablando de lo que dijo el Antiguo Testamento y lo que está corroborando el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor, que es la palabra de nuestro Rey, de nuestro Señor. Así de que cada creyente dará cuentas a Dios de todo lo que haga. A veces nosotros pensamos que podemos andar y hacer las cosas y no tenemos nada que nos dirija o que nos corrija, pero dice la palabra de Dios que un día, cuando partamos delante de esta tierra, vendrá el momento en que tendremos que presentarnos ante Cristo, el que murió en la cruz. Sea que creamos o no creamos, después que hayamos partido, lo dice la Escritura, compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de todas las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Y de toda palabra que haya salido de nuestra boca tendremos que dar cuenta. Entonces, por ende, la palabra del Señor nos enseña que toda palabra que salga de nuestra boca sea buena, sea edificante, sea saludable, que no cause malestar, que no cause incomodidad, que no maldiga a nadie, ni destruya a nadie, y que nuestros hechos sean conforme al propósito de Dios. Dios siempre busca que hagamos lo bueno y lo recto. Sin embargo, el hombre ha buscado hacer la maldad, ha buscado ir en contra de lo que Dios estableció. Ese es el problema del ser humano. El ser humano siempre busca todo lo contrario, para experimentar, para ver si es real o no. Pero la Biblia nos deja claro, Él nos da libertad, pero un día, cuando estemos en la presencia de Dios, ahí es cuando se sabrá las cosas realmente. Y si no hicimos lo bueno, vendrá un juicio y una condenación. Y dice, cual nunca se puede reparar y nunca se saldrá del castigo, porque Dios dio la palabra y la palabra nos habla claramente y es para nosotros ponerla en práctica. La iglesia está colocada como ese elemento en el cual nos dirige, nos enseña, nos corrige, nos instruye a través del Espíritu de Dios que mora
en cada creyente que ha aceptado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Es la acción de la gracia de Dios para la obra en cada vida, transformándolas, cambiándolas, llevándolas a una nueva realización, en un mejoramiento cada día más y más por el favor de Jesucristo. Pues Él fue el que dio la vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese favor solamente lo hizo Él, nadie más puede hacerlo. Por ende debe haber comunión entre nosotros como redimidos de Cristo y por medio de su palabra llegar a esa intimidad con Dios que se ve a través de la oración, a través del estudio de la palabra del Señor. Todo creyente debe buscar esa comunión con Dios cada día y reconocerle a Él, reconocer su palabra que es verdad, ¿sí? Y por tanto nosotros debemos gozarnos, alegrarnos cada día en que Él entregó todo por nosotros, nos amó tanto que no escatimó nada para darnos a nosotros la verdadera libertad y una salvación eterna si perseveramos en Cristo Jesús. No te digo, si perseveramos, porque podemos decir que buscamos de Dios, pero buscamos ¿por qué? Porque tenemos una necesidad, o porque queremos algo mejor, porque anhelamos una satisfacción o un deseo de nuestra vida. Y pueda que eso se cumpla, y se cumple. Pero la vida no se trata del cumplimiento de lo que nosotros deseamos. La vida se trata de vivir en obediencia a la palabra de Dios, para no solamente vivir en esta tierra bajo la dirección del Espíritu de Dios, sino que vivir una eternidad con Jesucristo, gozándonos, alegrándonos, contentándonos y viviendo verdaderamente la felicidad. Esa felicidad o esa paz que el mundo ofrece, pero que nunca puede dar. Ahora, la palabra de Dios es clara donde dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, es decir, que Él tiene todo el derecho, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la unción, ¿sí? Y nos da una orden a cada uno de nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Esto lo encontramos allá en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. La iglesia debe ser testiga del poder de Dios, ¿sí? A veces la gente dice: no, pero ¿qué voy a hablar yo? ¿O qué voy a testificar acerca de Dios? Pues ¿qué va a testificar? Lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Cómo nos ha transformado? ¿Cómo nos ha cambiado? Antes de conocer a Jesucristo había vulgaridad, había mala palabra, había maldición, etcétera, etcétera. Todas las cosas perversas, dañinas, corrompidas. Eso había en nosotros, ¿sí? Pero vinimos a Jesucristo y hubo una transformación, un cambio total, donde nosotros buscamos siempre hacer lo bueno, donde nos enseña la palabra a amarnos los unos a los otros conforme está escrito, entre familias, entre hermanos, a tener esa unidad con el debido respeto que cada uno merece, ¿sí? Es decir, sin traspasar los límites que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Y esto es lo que Dios demanda en nosotros. Pero si no tenemos a Cristo en el corazón, si la persona del Espíritu de Dios no está en nosotros, es muy difícil actuar en un mundo corrompido, en un mundo de maldad, con una formación conforme lo enseña la palabra de Dios. Es Cristo el transformador y es Cristo el cambio. Entonces, ¿de qué vamos a testificar? De lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? Por ende, un testigo habla de algo que le compete, algo que conoce, algo que verdaderamente vio y que ha sido un hecho.
de eso nosotros atestiguamos ante el mundo, ¿sí? Por eso debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y esa debe ser la obediencia de nosotros acerca del mandato de lo cual el Señor nos pide como discípulos, a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, con respeto, de la esperanza que hay para cada uno de nosotros que hemos alcanzado esa salvación tan grande. También debemos anhelar el bautismo en el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no mora en las personas, es muy difícil que puedan entender, comprender y aplicar la palabra. Porque es el Espíritu el que nos enseña. Es el Espíritu de Dios el que nos corrige. Es el Espíritu de Dios el que nos redarguye. ¿Sí? Cuando a veces dice, uy, es que la conciencia me está acusando o me está diciendo que lo que hice está mal. No, no es la conciencia, es el Espíritu de Dios que le está diciendo, mira, ojo, porque lo que está haciendo no es correcto. Ojo, porque estás caminando en una senda totalmente diferente a la que yo les he tratado. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos y vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo opera? A través del Espíritu de Dios. Por eso, cuando el Señor terminó su tarea aquí en la tierra, Él dijo, me iré, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos enseñará todas las cosas. Todo lo que Él había dicho nos lo repetirá el Espíritu de Dios. Y es más, nos instará o nos impulsará a que hagamos lo que es bueno y recto delante de Dios. Porque, ya lo he dicho varias veces, hay gente muy buena, pero no son rectos. Y hay gente que es recta, pero no son buenos. ¿Sí? Entonces, Dios manda que seamos buenos y rectos. Es decir, haya el complemento para Él poder obrar en nosotros y respondernos conforme a lo que nosotros necesitamos. La iglesia está establecida en un mundo lleno de maldad, pero nosotros a través del pentecostalismo hemos ratificado lo que dice la Biblia a través de nuestro testimonio, dando a entender que Jesucristo es la esperanza de salvación para el mundo entero. Es decir, para que lo podamos entender, Él es el eje central de la vida del creyente. Si Cristo no está en la vida de cada creyente, es imposible obtener una fe, un conocimiento y poder nosotros tener una gratitud hacia aquel que lo dio todo por nosotros. Necesitamos ser transformados por el poder de lo alto, y ese poder es a través del Espíritu de Dios. Bajo esa unción nosotros podemos dar a conocer con denuedo la palabra a otras personas para que puedan experimentar esa unción, ese poder, esa alegría, ese contentamiento. Es el deber de cada uno de nosotros como cristianos compartir con nuestro prójimo el testimonio que Dios ha hecho en nosotros. A veces se pasa el tiempo y no decimos nada, no hablamos nada, no confesamos nada, no compartimos con la gente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, el profeta Jeremías decía, ¿cómo van a entender si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a ir si no hay quien los guíe, quien los mande, quien los dirija? No lo van a hacer. ¿Cómo van a predicar de algo que no conocen? ¿Y cómo conocerán si no hay quien les enseñe? Entonces, ahí nos está hablando a nosotros que es necesario de que nosotros enseñemos a otros para que estos otros vayan y enseñen a otros y así sucesivamente. ¿Sí? Eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y qué le vamos a enseñar? Lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? Porque no hay testimonio más real que lo que Dios ha hecho en nosotros, la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Que si antes tenía costumbres dañinas, ya no las practica. Que si antes hablaba mentiras, ya no miente. Que si antes robaba, ya no roba. Que si antes engañaba o trampeaba alguna cosa de esto hacía, ya no lo hace. Que si antes era infiel, ya no es infiel, y así sucesivamente. Que si antes no tenía gratitud en su corazón, ahora es agradecido en todo, ¿sí? Dando gracias a Dios en todo, porque eso lo dice la palabra, dice que esa es la voluntad de Dios, dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y gracias por el pan que cada día nos da. Amén. ¿Sí? Debemos dar gracias, porque hay gente en la calle que no puede comerse un pan. Tienen que ir a escarbar las canecas de la basura para buscar lo podrido, dañino, descompuesto que hay allí. ¿Sí?
Cuando se está refiriendo al pan, es la comida que nosotros podemos comer, una comida fresca, una comida bien preparada que nos sirven en la mesa. Hay gente que tiene que vivir de la canica de la vaca. ¿Por qué? Porque ese fue el destino que Dios prepara, ¿sí? Pensando que el mundo les iba a ofrecer algo mejor, se equivocaron. Pero nosotros, a través del conocimiento de la palabra de Dios, estamos para transformar a través de ese conocimiento que Dios nos ha dado a aquellos que no conocen. Es por ende que nosotros encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios algo que parece como repetitivo, parece como, digamos, como un trabalenguas, algo así, porque dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros consolemos a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿sí? Es decir, tiene una cuestión de repetición ahí, pero está diciendo, así como tú eres consolado, así como tú eres bendecido, así como tú eres regocijado, tú también debes dar a entender, a comprender, a enseñar a otros para que también reciban el mismo beneficio, esa instrucción, ¿sí? Y esta es la manera en como Dios habla. Hay lo que dice, el cual consuela, bueno, esta es otra versión, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece como repetitivo ahí esto, pero es una cuestión que nos enseña cómo es Dios y cómo lo quiere así para todos, no para unos pocos, dice para todos, porque Él tiene un deseo grande y es lo que quiere que se cumpla a través de la iglesia, que todos tengan conocimiento de Él. Pero vuelvo y repito, ¿cómo tienen todos conocimiento de Él si no nos disponemos a enseñar? Si no nos disponemos a instruir, a capacitar a otros. No tenemos la paciencia, pero usted no quiere aprender, que le enseñe a otro, y así sucesivamente. Entonces ya esas personas van desmotivándose. ¿Por qué? Porque no somos esos seres receptivos para mirar, analizar y comprender qué es lo que la necesidad que tiene la persona. Bendito sea el Señor. Miremos lo que dice Tito capítulo 2 versículo 11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No está diciendo a unos cuantos. No está especificando razas. No está especificando colores. Dice a todos los hombres, chicos, grandes, inteligentes o no inteligentes, ricos, pobres, todos. Él quiere que obtengan ese conocimiento y sea manifestada la salvación para todos los hombres. Es decir, que esa gracia llegue a todos, porque hay mucha gente que tiene mucho pero no tiene nada, porque la Biblia dice, puede tener mucha riqueza, pero si no tiene a Jesucristo en su corazón, no tiene nada. Y pueda que otro no tenga abundancia económica, dice, pero si tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo, ¿sí? Porque Él es el dador de todo, Él es el dueño de todo. Y por ende dice, clama y yo te respondo, búscame y me hallas. Bendito sea el Señor. El poder para vivir la vida cristiana del pentecostalismo se basa en la unción, el poder y la manifestación del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no vive en una persona, es muy difícil poder comprender y entender. El Espíritu de Dios se anhela, se pide, se solicita al Padre, y el Padre dará abundantemente de su Espíritu para que esa gracia lo capacite, para que esa gracia lo lleve a la obediencia, para que esa gracia lo lleve a comprender el mandato divino y poderlo vivir cada día. Por ende dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cada cristiano debe actuar como un siervo, es decir, como un servidor, para que entendamos. Un servidor es aquella persona que está presta a ayudar a cada cual en las necesidades que se tienen,
conducirlo a Cristo, para que de Cristo reciba la recompensa, reciba la respuesta a la solicitud que tiene en su vida. Pero antes de ello debe ser transformado por el poder de Dios, ser parte de ese mandato divino, en lo cual dice: todo aquel que se acerca a Cristo, Él no lo echa fuera. Todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor, hace parte de su iglesia. Y como hijo de Dios, tiene derecho a solicitar del Padre todo cuanto necesite en esta tierra, sea cual sea la solicitud que haya. Ya no va a vivir bajo esclavitud del mundo, sino va a vivir bajo la misericordia de Dios. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por lo cual, siendo libre de todos, es decir, no hay un compromiso, no hay una cuestión, no hay una afinidad con alguien que diga: no, es que solamente los corintios o los tesalonicenses o los de Éfeso o los de Filipo. No, dice: por lo cual, siendo libre de todo, ¿sí? Siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Es decir, Pablo le servía a todos por igual. Había una necesidad, él clamaba, él oraba al Señor por aquellas personas que se acercaban a Cristo para que obtuvieran el beneficio. Así Pablo destacó que el servicio a Dios se plasma en la obra del servicio a la humanidad, ofreciéndola en una forma incondicional a todas las personas. Por tanto, como iglesia del Señor Jesucristo, nosotros debemos también tener extendidos nuestros brazos para acoger a todo el que se quiera acercar a Jesucristo, a todo aquel que quiera aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas y tener una esperanza de vida eterna. Vivir en esta tierra conforme al propósito de Dios, que es en una vida agradable, en una vida de regocijo, en una vida de completa paz. No la paz que el mundo da, pues la paz que el mundo da es efímera, es temporal, pero la paz que Cristo da es eterna. Él dio su vida, fue sacrificado en la cruz del Calvario, ofreciendo su humanidad para dar oportunidad de reconciliación a la humanidad con el Padre eterno. Por ende, nuestro culto debe ser el llamado a hacer la voluntad de Dios, a acercarnos a Dios en forma incondicional, tener compromiso con la obra en una manera incondicional, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todas las criaturas de la tierra. Nótese, ese era el estilo de Pablo predicar. Pablo enseñaba que si nosotros nos acercamos a Jesucristo tenemos una esperanza, no solamente en esta vida, en esta tierra, sino en la vida eterna, por siempre. Pero es necesario de que nos acerquemos a Jesucristo. Si no nos acercamos a Él, podemos nosotros continuar la vida común y corriente, pero una vida sin esperanza, sin poder lograr el objetivo que tanto buscamos. Amén. ¿Alguien me recuerda la hora, por favor? Faltan 10 para las 8. 10. Faltan 10. Bendito sea el Señor. Mirando este concepto de la palabra de Dios, mirando lo que han escuchado de esta palabra, yo le pregunto a estos dos jóvenes, ¿me recuerda tu nombre? John. Jorvis. Yomis. Yormi. Yor con V. Jorvis. ¿Y tú? Anthony. Como Antonio. Anthony. El cantante Anthony.
que hay un cantante que se llama Anthony, ¿sí? Y Jorvis, Sí. Jorvis y Anthony. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que han escuchado? Anthony, ¿qué dice? ¿O Jorvis? ¿No? ¿Han entendido lo que se explicó? ¿O hay alguna duda? No entendí. Gracias. Sí. Jorvis dice que ha entendido. Sí, sí. Ha entendido. ¿Y Anthony qué dice? ¿Quedó alguna duda? Bueno, ahora vuelvo a preguntarles, tanto a Jorvis como a Anthony, ¿están ustedes en esta noche con un corazón dispuesto a recibir a Jesucristo como el único suficiente Salvador, el Señor de su vida, que le responderá todo cuanto ustedes necesitan? Porque Él es el único. El mundo puede ofrecerle muchas cosas, Jorvis y Anthony. Puede ofrecerle muchas cosas, pero simplemente es ilusionismo. Cristo ofrece y cumple. Él ofrece y cumple. ¿Sí? Él no miente. La Biblia dice, Jorvis dice, Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para mentir. Él siempre nos cumple todo. Así de que Jorvis y Anthony, ¿quieren ustedes hacer esta oración? ¿O lo van a dejar para después? ¿Para después? ¿Viven por acá cerca? Ah, bueno, entonces yo no los obligo, porque la decisión que a mí me enseña la Biblia respecto de buscar a Jesucristo es personal y voluntaria. Voluntaria. Nadie puede obligar a otro a seguir a Jesucristo. Porque si yo te obligo, lo vas a hacer por darme gusto. Y yo no te voy a dar nada. El que te da todo se llama Jesucristo. Que te da la vida, te da la salud, te da el bienestar, te da el contentamiento, te da el pan cada día, te da el vestido, te da sabiduría, te da inteligencia, te da gracia, te guarda en la salida, te guarda en la entrada. Él es el que te cuida siempre. Yo no voy a estar en todo eso pendiente, porque de lo contrario tendría que estar detrás tuyo mirando a ver, y por ahí con una varita decía, no, quite por acá, por allá, no. El Señor te está dando cuenta el paso que estamos dando. Él conoce nuestra condición y Él no mira el pasado, Él mira el presente. Cuando yo me acerco, dice, todos los pecados son echados a la mar, a lo profundo de la mar. Ya si tú te quieres acordar de ellos es tu problema, pero dice el Señor, yo no me acordaré de ellos, porque cuando Él perdona, perdona. Y no interesa cuán profundo nosotros hayamos caído. Él en su infinita misericordia dice, si te acercas a mí, yo no te echo fuera. Nosotros los seres humanos somos los que cometemos ese error de a veces de colocar como distensión en la pero no, este está feo, este no me gusta, no lo aceptemos. No, el Señor dice, venid a mí todos los cansados y cargados, y yo los haré descansar. Así de que Jorvis, es la oportunidad que Dios te está dando. Anthony, es la oportunidad que Dios te está dando, pero la decisión la toman ustedes. Entonces, si viven por acá cerca, los seguimos esperando. El sábado vamos a tener un culto aquí especial, 5:30 de la tarde, también con ministración. Si ustedes quieren venir, estaremos aquí y oraremos. Sin embargo, yo voy a orar por ustedes, porque es mi deber como pastor orar. Yo no puedo negarle una oración a nadie. Amén. Así de que Anthony, oraré por ti. Jorvis, oraré por ti. Amén. Y así pues, ruego a la iglesia que estemos orando por estos dos jóvenes. Amén. Bendito Dios de gloria, delante de ti nos presentamos en el nombre de Jesucristo. Presento a Jorvis, Dios mío. No sé cuál es la necesidad que hay en él, pero tú sí la conoces, porque tú eres sabio, Señor. Y tú conoces todo en nosotros. Tu palabra dice, yo vi el embrión de Jorvis cuando se estaba fecundando. Yo vi el embrión también de Anthony cuando se estaba formando. Por tanto los conozco desde el vientre de tus madres. Y ahora, mi Padre, yo ruego en el nombre de Jesucristo que seas tú obrando en la vida de estos dos jóvenes, Señor.
de Jordan y de Anthony, haciendo en él, Dios mío, redarguir tu corazón, trayéndoles a mentes, así sea en sueños o en visión, Señor, en sus pensamientos, inquietándole, que hay una vida eterna, pero que eso la ganamos aquí en la tierra, confesando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Por tanto, coloco a Jorvis en tus manos, Señor. Coloco a Anthony en tus manos. Haz tu perfecta voluntad con ellos, ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Dejo a mi hermana para que termine el servicio y correcto.